todo un... Vos ponías una ventana, sí. Claro. Yo pongo la pantalla. Entonces por ahí es eso. Adelante. Bien. Ahí no sé si se ve. ¿Todo bien entonces? Esto es como un pequeño resumen de lo que vieron hoy. Llego a lo que vieron hoy. Después el miércoles van a continuar. Pasado mañana sería con propiedades coligativas. Hoy vieron ley de Raoult, ¿no? Sí. Bien, está bien. Bueno, este sería el seminario 8, como para que puedan ir arrancando con los conceptos principales que vieron hoy, le damos una repasadita. Esto es un repaso, ya lo vieron antes, de las propiedades de las soluciones, la definición de solución. Ustedes saben que una solución es un sistema homogéneo que tiene dos o más componentes y que siempre está formada por un soluto y un solvente. Puede haber más de un soluto, pero tiene como componentes soluto y solvente. Y el solvente siempre es el componente que está mayoritario en la solución. Vieron también en seminarios anteriores que era la solubilidad, que es la cantidad de soluto que puede disolver una determinada cantidad de solvente. Y también vieron, no me acuerdo si fue la anterior o las otras semanas, pero la clasificación de las soluciones en insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Habíamos visto que insaturadas es cuando contienen menor cantidad de soluto que la que se puede disolver. Saturadas cuando tiene la máxima cantidad de soluto que se disuelve, bueno, en el solvente en el que yo esté trabajando a cierta temperatura, y que sobresaturadas cuando tienen más soluto que el que debería haber en una solución saturada. También vieron la definición de solubilidad, o sea, qué quería decir la solubilidad de algún soluto, que es una medida que nos dice cuánto soluto se puede disolver en un cierto solvente y a una cierta temperatura. ¿Por qué se aclara esto? Porque en realidad si uno dice, bueno, la solubilidad, no sé, de esta sal es 2 gramos. ¿2 gramos en qué? ¿2 gramos a qué temperatura? Siempre hay que, digamos, decir en qué solvente estoy hablando y a qué temperatura, porque la solubilidad cambia según quién sea el solvente y cuál sea la temperatura. Siempre van a ver en los libros que, por ejemplo, dicen agua a 25 grados. Por eso está aclarado. Y después también vieron cómo expresar la concentración de distintas formas, como puede ser la molaridad. Yo le puse la M mayúscula, pero no se usa más así. Bueno, la IUPAC ahora lo nombra como mol por litro, en realidad es lo mismo. La molalidad, que ya casi no se usa, pero van a ver que en propiedades coligativas sí se retoma, que era moles de soluto cada 1000 gramos de solvente. Y después los porcentajes masa en masa, masa en volumen, volumen en volumen, que ya habíamos visto que eran, y las fracciones molares. Acá les puse una tablita que les pone diferentes ejemplos de soluciones, por ejemplo, soluciones que tienen componentes todos gaseosos, como puede ser el aire, soluciones líquidas, como puede ser etanol en agua, o soluciones de un sólido en un líquido, como puede ser el cloruro de sodio en agua. Y después, bueno, les puse lo que es el proceso de disolución. Supongo que hoy habrán visto un poco de estos conceptos que tiene que ver con cómo se disuelve algún soluto en un solvente, y siempre piensen que tiene que ver con las, digamos, fuerzas intermoleculares, puse intermoleculares que hay entre solvente y soluto. O sea, cómo interacciona el soluto que yo estoy colocando en la solución con el solvente. De ahí viene esta reglilla que les puse ahí entre comillas, que es lo similar disuelve a lo similar. Es una manera sencilla, digamos, de poder darse cuenta si algo es soluble, algún soluto en algún solvente, viendo si son, digamos, parecidas las estructuras. Eso tiene que ver con que las fuerzas intermoleculares, si son sustancias parecidas, van a ser las mismas. Eso creo que lo vieron en el seminario 2, ¿no? Si no me equivoco, de fuerzas intermoleculares. Pero es importante el concepto, bueno, traerlo de nuevo para lo que son las soluciones. Acá en las propiedades de las soluciones, lo que van a ver en este seminario es, bueno, la presión de vapor, retomándola, que es lo que estuvieron viendo recién en la actividad. ¿Qué es la presión de vapor? Bueno, ya lo saben, pero bueno, es la presión que ejerce alguna fase gaseosa que está en contacto con una fase líquida en un recipiente cerrado y a una cierta temperatura. La presión de vapor nos va a ayudar a ver, digamos, si una sustancia es más volátil o no. O sea, según el valor que tenga la presión de vapor, ustedes pueden tener una idea de si es un compuesto volátil o no. Y ahí les enumeré, digamos, de qué factores puede llegar a depender la presión de vapor.
obviamente de la presión externa, de la temperatura, de las fuerzas intermoleculares y de la masa molar. Y otros conceptos que van a ver en la guía, que hoy no los vamos a ver, lo verán el miércoles, son las propiedades coligativas. Hoy vamos a ver solo la primera, pero las propiedades coligativas son propiedades que van a depender de qué cantidad de partículas ustedes tengan de soluto en una solución, independiente de quiénes sean esas sustancias. Hoy vamos a ver el descenso de la presión de vapor, que es una de las propiedades coligativas, y después verán en lo que quede del seminario las otras tres propiedades, que son el descenso crioscópico, que está asociado a cómo baja el punto de fusión en una solución cuando agrego algún soluto, el ascenso ebulloscópico, que tiene que ver con el aumento del punto de ebullición, y la presión osmótica. Pero bueno, eso lo van a ver en detalle el miércoles en la teoría. Hoy nos vamos a quedar con la propiedad, la primera, que tiene que ver con cómo baja la presión de vapor de un solvente puro cuando yo le agrego algún soluto. Este señor que está acá a la derecha es Raoult, que fue la persona que estudió, digamos, estos sistemas y llegó a proponer este enunciado, que por eso se llama ley de Raoult, que lo que dice es que la presión de vapor de un solvente va a ser proporcional a su fracción molar en una solución. Entonces, si yo tengo un soluto no volátil, por ejemplo, que ustedes disuelvan cloruro de sodio en agua, lo que dice este señor es que siempre la presión de vapor va a bajar, o sea, va a ser más chica cuando yo tenga la solución que lo que era, por ejemplo, en este caso el agua pura, antes de que le agregue el soluto. La ecuación es la que aparece acá. Lo que me dice es que la presión va a ser igual a la fracción molar del solvente por la presión de ese solvente puro a la temperatura a la que yo esté trabajando. X es la fracción molar del solvente y, como dije, P es la presión de vapor del solvente puro. Yo ahí le puse puro, pero en los libros van a ver que le pueden poner un cerito arriba, un asterisco, depende del libro cómo simbolizan lo que es la presión del componente puro. Y bueno, P es la presión de la solución, digamos, del solvente en esa solución. Entonces, a una temperatura dada, la presión de vapor de ese solvente va a ser proporcional a la fracción molar, no sé, me quedó cualquier cosa, la fracción molar del solvente en la solución sería. Se ve que estaba borrando y quedó. Otro concepto importante es que es una solución ideal, porque para usar esta ley de Raoult siempre vamos a estar hablando en general de soluciones ideales. Y una solución ideal es una solución hipotética donde se cumpla esta ley que vimos recién. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a suponer que las interacciones entre el solvente sería antes de que yo le mezcle nada, antes de agregar soluto, van a ser iguales a las interacciones del soluto con sí mismo y del soluto solvente. Otra vez ahí lo tipié mal, pero es soluto solvente lo último. Básicamente quiere decir que van a interaccionar igual antes de que yo lo mezcle y después de que yo lo mezcle. Nunca es 100% cierto porque uno, si es una molécula distinta, va a tener alguna diferencia. Pero cuando las moléculas son bastante parecidas, uno puede aproximar a que esto se cumpla, a que interaccionan bastante parecidos, el soluto y el solvente, juntos que antes de mezclarse. Acá abajo tienen este grafiquito que lo habrán visto en la teoría, que es cómo quedaría la presión, digamos, de los dos componentes. Y acá a la derecha, esto me parece que no lo vieron, que lo van a ver el miércoles, son algunas desviaciones que pueden ocurrir de esta ley, o sea, qué pasa cuando no se cumple totalmente, entonces no tendría esta recta que es la ecuación. Eso lo van a ver de nuevo el miércoles, pero igual acá les resumo, porque en los primeros incisos de la guía se los van a preguntar. Acá hay otro concepto importante que es cómo ver la composición del vapor, porque lo que veíamos recién de la ley de Raoult, la fracción molar es, digamos, del solvente, pero ¿qué pasa en la fase vapor? Yo tengo un líquido en equilibrio con un vapor, entonces, si ustedes quieren conocer la composición de ese vapor, para no llamarle X, porque ya X es la fracción molar, en este caso estamos tomando en el líquido, se le llama I. Entonces, I de A, por ejemplo, si es un componente A, es la composición en el vapor, que esto viene de la ley de Dalton, que decía que si uno tiene más de un componente, la presión total es la suma de las presiones parciales de todos los componentes. Entonces van a tener que la composición del vapor les va a quedar como la presión del componente del que estemos hablando dividido la presión total. Y después
Acá están las desviaciones, qué quieren decir, lo van a ver de nuevo, como les dije, pero básicamente se le llama desviación positiva de la ley de Raoult cuando, digamos, las moléculas, una vez que yo las mezclo, soluto y solvente, interaccionan más fuerte, perdón, las moléculas separadas, soluto, soluto, solvente, solvente, tienen interacciones mucho más fuertes que una vez que yo las mezcle. Entonces, como solas, por separado, interaccionan más fuerte, no van a querer, digamos, estar juntas, entonces van a tener más tendencia de pasar a la fase vapor. Entonces yo voy a tener que, la ley de Raoult me va a predecir un número y el que yo mida de verdad va a ser un poquito más grande. Eso se llama desviación positiva. Por ejemplo, un ejemplo es la solución de etanol agua. Y desviación negativa es cuando es al revés, cuando el soluto y el solvente van a interaccionar más fuerte que una vez que yo los mezclo, que una vez que estén separados, o sea, antes de mezclarlos. Esto igual lo van a ver de nuevo, pero básicamente son dos casos en los que no me da exactamente lo que me predice la ley, sino que se desvía levemente del resultado. Siguiendo con la ley de Raoult, otro caso que ustedes pueden tener es, o bueno, que tuvieran un componente no volátil, como vimos, en un solvente, por ejemplo, sal en agua, y si no, que tengan varios solutos, varios componentes volátiles, por ejemplo, que tengan tolueno y benceno mezclados, y se sigue cumpliendo la ley de Raoult, entonces ustedes van a trabajar de igual manera. Algo más cómodo cuando ustedes tengan que hacer ejercicios y les dicen tengo tolueno, benceno, tengo esto, tengo lo otro, pónganle, por ejemplo, a un componente A y a otro B, para no estar escribiendo los nombres 20 veces. Y la idea acá, por ejemplo, le pusimos A al tolueno y B al benceno. Entonces ustedes siguen, digamos, como los dos son volátiles, ahora ustedes saben que van a tener una presión de vapor los dos, el tolueno y el benceno, y saben que la presión total van a ser las sumas de las presiones parciales, y sigue aplicando la ley de Raoult. O sea, sigue siendo válido lo de que la fracción molar de cada uno de ellos, por la presión de los componentes puros, me van a dar la presión total de la solución. Acá hay un ejemplo de un problema resuelto, como para que vean, en la guía hay similares, que les da una mezcla, igual que en este ejemplo, de benceno y tolueno, y a ustedes les dice cuántos moles tienen de cada compuesto, y ya les da las fracciones molares. Si a ustedes no se las dieran, la fracción molar, ustedes saben que siempre va a ser los moles de, por ejemplo, si yo quiero la fracción molar de benceno, va a ser los moles de benceno, que en este caso es 1, dividido los moles totales, que en este caso van a ser los de benceno más los de tolueno. De ahí viene ese 0,33, de 1 dividido 3. Entonces ya les da las fracciones molares calculadas y les da las presiones de vapor de las sustancias puras a la temperatura de trabajo, que en este caso es 20 grados. Entonces, si ustedes quieren sacar la presión de las soluciones ahora, tienen que sacar primero las presiones parciales de los dos componentes, porque son volátiles los dos, que como lo hacen con la ley de Raoult, van a saber que la presión parcial del benceno va a ser la fracción molar, que ya se la dieron, por la presión del benceno puro, que también la tienen, y para el tolueno va a ser igual. Entonces, la total va a ser la suma de esas dos presiones parciales. ¿Por qué acá hacemos esto? Porque son los dos componentes volátiles. Si hubiéramos tenido sal en agua, era simplemente la ecuación primera que vimos usando la presión de vapor del agua a esa temperatura y la fracción molar del agua. Y luego, bueno, una vez que sacan la presión total, esto, bueno, es un concepto importante, siempre el vapor va a ser más rico en el componente más volátil, voy a tener más del componente que más fácil se volatilice en la fase vapor. Y el problema, lo que pedía era la fracción del benceno en el vapor. Este libro, esto lo saqué del Brown, le pone X. La idea es que le pongamos Y como para diferenciarlo, si no quedan X por todos lados. Y en vez de estar poniendo X en el vapor, le pueden poner Y de benceno y ya sabemos que es en el vapor. Es la presión parcial del benceno sobre la presión total. Entonces, de esa manera obtiene cuánto benceno hay en la fase vapor. Si ustedes quisieran sacarla del tolueno, siempre tengan en cuenta que la suma de las fracciones molares da 1. O sea, si yo conozco que esta es 0,63, sé que la del tolueno va a ser 1 menos 0,63. La idea igual siempre cuando tengan problemas es organizar todos los datos, que bueno, en este caso el libro no lo hace, pero
pueden anotar datos, o mi consejo es datos y anotar todos los datos que les dé, todos los datos que necesitan, la ecuación obviamente de Raoult, analizar si es solutos volátiles, si es un soluto no volátil, en qué situación estoy, y las ecuaciones que me van a ser de utilidad, y obviamente pensar si me dio un resultado lógico o no que está relacionado a esto. Siempre me tiene que dar que el componente que más fácil se volatilice sea el que más esté, digamos, en la fase de vapor, el que tenga mayor cantidad. Después, esto no sé si lo llegaron a ver hoy, la ley de Henry. No sé, a lo mejor a vos te contestan, porque en el chat yo estoy hablando solo. La vimos. Se cortó. Que no la vimos hoy a la ley de Henry, pero sí la habíamos visto antes. Ah, bueno. Bueno, entonces lo menciono. La ley de Henry es, bueno, este señor es Henry, otro científico que estudió solubilidad de gases en líquidos. Entonces la idea es que la solubilidad del gas, encontró este señor, es directamente proporcional a la presión parcial del gas en la solución. Entonces la solubilidad va a ser igual a la constante de Henry, K sub H se llama constante de Henry, que va a depender de qué gas estemos hablando, del solvente, de la temperatura, y P es la presión parcial de ese gas. En general la presión suele estar en atmósferas, entonces la constante de Henry suele tener unidades de mol sobre litro por atmósferas. La idea es que esto nos da una idea de, bueno, yo le puse S de solubilidad, pero es la presión parcial del gas, les da una idea de el comportamiento, qué tan soluble va a ser un gas en cierta solución. La predicción de Henry es que es una recta, este gráfico es la línea roja, obviamente, al igual que Raoult, siempre hay en alguna zona alguna desviación, pero la idea es, digamos, siempre estar en la zona donde se cumple esta ley. Acá hay un ejemplo, en la guía tienen varios ejercicios también. Este es un ejemplo sencillito que lo que pide, lo saqué del Chang, lo que pide es la presión, nos pide la concentración de nitrógeno en agua y nos da de datos la solubilidad en agua del nitrógeno gaseoso y la presión parcial del nitrógeno en la atmósfera. Entonces, lo que ustedes, o sea, si uno anota los datos y lo que necesita, a mí me está pidiendo la presión parcial del nitrógeno en la atmósfera, pero no me está dando la constante, lo único que me está dando es una solubilidad, y tengo una fracción molar, ese 0,78, digamos, es la fracción molar que hay de nitrógeno en la atmósfera, y me está pidiendo la concentración. Entonces, acá, bueno, escribe la ley de Henry. La ley de Henry en realidad sí, bueno, medio enroscado se puede escribir de otras formas también, o sea, se puede, en vez de poner solubilidad, puso concentración, porque la solubilidad se puede escribir en mol por litro. Y lo primero que hace es calcular K, la constante de Henry, porque tiene la solubilidad, que es un dato, y tiene, me dice, en condiciones atmosféricas, o sea, tengo la presión, que es una atmósfera en condiciones atmosféricas. Entonces calcula la constante de Henry, y se me escapó la mitad del problema. La idea es que una vez que tengan la constante de Henry, ustedes puedan calcular la concentración de nitrógeno en esas condiciones. Y, pero me quedó cortado. Después, bueno, había preparado de coligativas que todavía no lo vieron, entonces no me voy a meter con eso, pero hemos preparado algunos de los del seminario, como para que puedan empezar, aunque sea del 1 al 4. No lo voy a mostrar ahora, pero la idea es que aunque sea en un ratito, o sea, ustedes traten de explicarlo y lo compartimos a estos problemas, los primeros, con lo que estuvimos. Perdón, Pri. Recuerden, eso que aclaró Priscila es muy importante, chicos. Lo de, si bien algunos libros pueden no usarlo, lo de la I para el vapor, porque si no después podemos confundirnos. Y después estoy de acuerdo, creo que, bueno, nos quedan 50 minutos de clase, porque no podemos avanzar mucho más que esos problemas por la teoría, ¿no es cierto? Que no podemos ir más adelante que la teoría.
que hagamos esto que está proponiendo Priscila, que nos vamos tomando un tiempo, resuelven los ejercicios, los ponemos en común. Supongo que después vos tenés ahí la resolución, ¿no es cierto, Sí, Priscila? sí. Y vamos haciendo así. No sé si están de acuerdo o qué pensaban, cómo pensaban encarar los problemas hoy. A mí me parece bien lo que quieren hacer. Porque la idea es que ya que tenemos poquitos problemas, si se los damos como demostrativos, no les van a servir para practicar. Creo que a eso es lo que apunta Priscila. Sí, sí, a Bueno, mí igual. Y después comparar el resultado. te dejo, Pri. El primero igual es más que nada conceptual, no es numérico. No sé si prefieren por ahí que lo veamos porque no es numérico, pero... O no sé si... Bueno, podemos hacer este un poco más entre todos y los otros nos vamos tomando el tiempito Claro. para hacerlo. Perfecto. De lo que vieron hoy, bueno, sumado a esta breve explicación, ¿qué creen que es una solución ideal y una solución no ideal? Ahora lo mostramos igual. Claro, digamos, en una solución ideal, sí, hipotéticamente uno considera que las interacciones son todas iguales y que cumple perfectamente con la ley de Raoult. En cambio, en la solución no ideal, justamente las interacciones son distintas y no se cumple, digamos, no cumplirían con estas ecuaciones que estuvimos viendo, no se comportarían idealmente, digamos. No sé, Silvestre, si quieres acotar algo. No, está correcto. Después tenemos soluto volátil y soluto no volátil. Lo voy a poner, bueno, y lo vamos viendo. La idea, bueno, acá la primera es lo que vimos, que ideal obedece la ley de Raoult y la no ideal, bueno, no. En el caso de líquidos volátiles y no volátiles, ¿ustedes vieron hoy en la teoría? Fíjense que eso está asociado a lo que veníamos hablando en el seminario anterior y que repasamos recién, lo de qué es volátil y qué es no volátil. Bueno, acá está brevemente el concepto de líquido no volátil. Es que, digamos, la presión de vapor es pequeña, o sea, no es algo que se vaya a evaporar, digamos, a ir de la solución, dicho así de modo más casero, y cuando es volátil, lo que hace es tener una presión de vapor bastante apreciable como para que se pueda medir. Después, lo que es electrolito fuerte, electrolito débil y no electrolito, tal vez lo apliquen seguramente más adelante en la guía, pero es importante que ustedes sepan distinguir, después también en otros seminarios lo van a necesitar, qué es un electrolito primero, ¿no? ¿Eso lo vieron? No, eso no. No. La idea es que un electrolito es una sustancia que cuando se disocia, eso no sé si se acuerdan de las sales, por ejemplo, que se disociaban, y se disociaban en iones, cationes o aniones. La idea es que una sustancia que se disocia y me da iones es un electrolito. Entonces, en el caso de los débiles, son sustancias que no se llegan a disociar del todo. O sea, hay un equilibrio, que eso lo van a ver más adelante, pero es una sal que, por ejemplo, en el caso de una sal, que no se disocia toda por completo. Me genera algunos iones, pero no todo, no va a estar todo disociado. Voy a tener la sal toda junta, digamos, y la sal disociada. No electrolitos son sustancias que no generan iones, como por ejemplo las sales son todas electrolitos. Por ejemplo,
la sacarosa no es un electrolito, el azúcar no es un electrolito. Quiere decir que cuando yo lo disuelva, voy a seguir teniendo sacarosa, no voy a tener ningún ion dando vuelta, no va a tener carga. ¿Y qué más nos queda? Queda solución saturada. Perdón, ese concepto, como decía Priscila, es muy importante. Aparte, el seminario que viene tenemos termodinámica, pero el otro, y va a ser prácticamente importante, y la estrella, los electrolitos, y van a tener que diferenciar en si son fuertes y débiles para todo lo que es equilibrio acuoso, ¿sí? Y después en electroquímica y demás. Así que vayan hacia amigos de los electrolitos porque lo vamos a utilizar. Sí, mucho. Y el último concepto, bueno, lo vimos hoy y lo vieron los seminarios anteriores también, el de solución saturada e insaturada. Habíamos visto que saturada es cuando tiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en cierto solvente y a cierta temperatura. Siempre aclaro lo mismo porque si uno no aclara no sirve, o sea, no es ningún dato decir cuántos gramos, sino hay que decir siempre qué solvente, qué temperatura, qué condiciones. Y insaturada es la solución que tiene menor cantidad de soluto que la que se puede disolver en ese solvente y a cierta temperatura. Hasta ahí, este es un punto más que nada conceptual. De todos modos, ustedes revisen en la teoría, revisen en los libros, no se queden solo con esto, pero la idea es diferenciar los conceptos que piden en los incisos A, B, C y D y que más o menos entiendan de qué trata cada uno. ¿Sí? ¿Se entienden las diferencias? Buenísimo. Y después, que bueno, este ya sí quedan para ustedes y luego los vemos, son, por ejemplo, hasta el 2 y el 3, planteamos como hasta el 5, que tienen uno de Henry, que es sencillito, si no lo vieron, de última no, pero aunque sea como para que puedan arrancar. En el caso del 2 y el 3, son ejercicios de la ley de Raoult, que, por ejemplo, en el 2 los que les dices etanol y metanol forman una solución cercana a la ideal. A 20 grados las presiones de vapor del etanol y el metanol puro son 44 torr y 88,7 torr respectivamente, y les pide la fracción molar de etanol y de metanol en una solución 60% en peso de etanol, las presiones parciales de cada componente y la presión total de la solución, y la fracción molar de etanol en el vapor. La idea siempre, acuérdense, es anotar todos los datos que uno tiene. Primeramente me dice que es una solución cercana a la ideal, o sea, me está como cuando les decían, tengo un gas ideal, me están habilitando a usar todos los conceptos que vi, cumple la ley de Raoult. Y si ustedes se fijan, etanol y metanol son compuestos muy parecidos. El metanol es el alcohol, no sé si lo vieron, pero es el alcohol metílico tiene un grupo metilo y un grupo oxidrilo, y el etanol tiene 2 carbonos y un grupo oxidrilo, o sea, son moléculas, no las escribí acá, pero son moléculas muy parecidas, por eso forman una solución cercana a la ideal. Y fíjense que les dan los datos de las presiones de vapor de los alcoholes puros, y les dan un dato de concentración de la solución, les dice que es 60% en peso de etanol. Fíjense que ustedes tienen las fórmulas ahí del etanol y del metanol, como para poder conocer sus masas molares. Y después, bueno, les pide presiones parciales de los componentes, presión total de la solución y fracción de etanol en vapor. Y el problema 3 es similar, les da una mezcla de tolueno-benceno, como el ejemplo que vimos, les da la presión de los dos componentes puros y les pide la composición del líquido y del vapor en una solución que tiene 39,6 milímetros de mercurio de presión parcial de benceno. Ahí fíjense que les da los datos de las presiones de cada componente puro y les da el dato de la presión parcial en la solución del benceno. ¿Qué más? Quizás pueden hacer el 2 y después controlamos. Y después vemos el 3. Fíjense que reaparece el concepto de fracción molar, que la habíamos visto en los primeros seminarios del curso, que es cuando veíamos formas de expresar la concentración y demás. O sea que
Vieron que va todo enganchado. Alguien preguntaba por qué los parciales eran acumulativos. Bueno, ahí está un poco la respuesta. Yo diría que no sé cuántos minutos de CISPRI que se tomen. Van a ser el 2 ahora y por ahí en unos 10, 12 minutos y después lo corregimos. Bien. O en muy poco tiempo. Si no, en 10 les preguntamos a ver por Dale. dónde. Dale, pero es un poco la dinámica que hacemos cuando estamos en las clases de seminario presencial. Generalmente les damos algunos ejercicios después de la explicación y ustedes se ponen a trabajar en eso y después consultamos y resolvemos en la pizarra. Ahora tienen la ventaja de que en realidad cuando los corregimos hacemos la resolución nosotros. Pero para que ya vayamos agarrando ritmo, creo que es un buen ejercicio, una buena forma de hacer ejercicios. Bueno, yo tengo las I16, a las I26 volvemos. Dale. Igual estamos por acá, chicos, no es que nos vamos Uy. al parque. No, no. Ahí ahora luego vuelvo a compartir. Sí, cualquier cosa pregunten si hay algo que los traba para no. Tienen el seminario, ¿no? A mano es el 8. Bien. Este sería el ejercicio 2.
¿Cómo anduvieron? Bueno, no sé si el resto ya terminó, si no, damos unos minutos más y después corroboramos. No, yo todavía no terminé. Bueno, le dejamos No, un yo par de tampoco. minutos. Tranqui. Podemos empezar la puesta en común. Bueno, a ver qué dice el resto. Dicen que va a estar 2 semanas caído el WhatsApp, chicos, así que
Lloremos. Lloremos todos, chicos. Yo la verdad que me siento como que siento que va mucho más tranquilo. O sea, obviamente que me gusta mirar el Instagram y eso, pero está bueno. El problema es que creo que se cayó Gmail también porque toda la gente se fue a Gmail. Igual no va a estar 2 semanas cortada, mentira mía. Pero bueno, vuelvan al fijo. Al Telegram. Descárguense Telegram. Otra cosa más, no. Es que también se cayó porque se fueron todos ahí, claro. Claro. Yo diría que aprovechen a estar más con ustedes mismos y que nadie les moleste. O si no, por el campus. Ya fue. Claro. Conmigo. Chateando por el... Yo me llevo muy bien conmigo mismo y me encanta que no me moleste la gente, así que estoy chocho. Que dure unos 2 o 3 días más. Che, No. pero Priscila, si vos sos de la vieja escuela, ¿qué querés hacerme quedar a mí como el viejo? Es verdad, es verdad. ¿Corroboramos? Ujú. Ahí comparto de nuevo. ¿Ustedes cómo van, chicos? ¿Lo hicieron? Antes de que lo muestre, díganme. ¿Cómo empezaron? Solución 60% peso en peso de etanol, en 100 gramos de solución va a haber 60 gramos de etanol. Y a partir de ahí saqué los moles que habría y después deduje que los 40 grados serían, de los 40 gramos serían del metanol. Y también saqué los moles y ahí saqué la fracción molar de cada uno después con eso. Yo multipliqué las presiones de vapor que me había dado por la fracción molar de cada uno. Bien, eso para las presiones parciales de cada componente. ¿Y para la total? Yo, Bien. claro, la sumé. Perfecto. ¿Y el C? Ahora, bueno, ya lo ponemos. ¿El C alguien lo había llegado a hacer? Yo no llegué, pero pensé que había que hacerlo con la ley de Dalton, tipo usar la misma la presión que sacamos en el B, y bueno, y con la presión total sacamos los moles de gas. Claro, acá, exactamente, acá está, bueno, acá está el problema. El A, como dijeron ustedes, considerando que son 60 gramos de etanol en los 100 gramos de solución, se calculan los moles del etanol usando la masa molar del etanol que ustedes la podían sacar con la fórmula. El metanol lo mismo, entonces uno sabe cuántos moles totales hay y puede calcular las fracciones molares de cada uno, que eso es lo que dijeron ustedes. Y el B también, como dijeron ustedes, usando la ley de Raoult para cada uno de los componentes, multiplicando esas fracciones molares por las presiones que les da el ejercicio de los componentes puros. Y para obtener la presión total, la suman a las dos. Acá yo les puse, bueno, es la sumatoria, porque si hubiera 5 componentes, bueno, sería la suma de todas. En este caso que son 2, obviamente es la suma de esas dos presiones. ¿Se entiende? Si tuvieran más componentes, 3 componentes, es, digamos, la sumatoria de n componentes. ¿Lo comprenden?
Bien. Y el el C? C, ¿Lo pensaron así? sí, alguien recién dijo que hubiera usado esta ecuación. Que bueno, como dijimos, de llamarle I a la fase de vapor, a la composición en el vapor, como para no confundirnos con la X. Entonces la fracción del etanol en el vapor sería, bueno, la presión parcial del etanol, que la sacaron en el inciso anterior, sobre la presión total, que también la sacaron en el inciso anterior. No sé si lo habían pensado todos así. Yo no lo había llegado a plantear, pero lo entendí. Fíjense que si calculan mal, van arrastrando también. Es como que está concatenado un inciso con el otro, ¿no? ¿Alguna duda de esto, chicos? No, por mi parte no. No, Bueno, ninguna. podemos pasar al 3 y No. hacemos lo mismo. Tomamos 10 minutitos, hacen el 3 y después lo corroboramos. ¿Quieren? Dale. ¿Les sirve lo que estamos Dale. haciendo? Sí, Perfecto. Chicos, Vamos cuando a les dice la composición, que es la pregunta del problema, composición se refiere, bueno, composición del líquido a las fracciones molares y composición del vapor a las fracciones molares en el vapor, a las I que le llamamos. A eso se refiere composición. Bárbaro, vamos con el 3. Dejé de compartir. Sí.
¿Vienen bien? Sí, vaya. Bueno, hacemos unos minutos más y después controlamos. Ahí dice uno que se tiene que ir. Bueno, Carla, que andes bien, buena semana. ¿Y el resto quieren que ya pongamos en común o les falta? Yo también, ya lo terminé. Sí, Bueno, yo por ahí también. podemos ponerlo en común. Bueno, ahí comparto. Que abro. Antes de poner el problema, cuéntenme cómo lo pensaron, cómo lo hicieron. Y luego Yo no sé si está bien. Ay, perdón, alguien quería hablar. Bueno,
No sé si está bien, pero despejé la ecuación que es de Raúl, no sé cómo se llama, y dije, si necesito buscar lo XB, o sea, la fracción molar, y tengo la presión de vapor del benceno y la presión parcial, bueno, y ahí despejé y me dio los resultados. ¿Va? Bien, ahí despejaste las dos fracciones molares. Claro. Bueno, una, y después obtuviste la otra. Claro. Igual en la de IB, bueno, sí, no sé si está bien. Los demás hicieron algo parecido. Y después les pedía en el vapor. Aquí lo mostramos. Bueno, acá está, perdón, me quedó en negro porque lo recorté para que no se vea recién y lo pegué de nuevo. Bueno, primero, como dijeron ustedes, bien, de la ecuación de Raoult, ustedes tienen la presión de la solución y tienen la presión parcial. O sea, tienen la presión parcial, perdón, que es la de la solución, y la del benceno puro. Entonces despejan y obtienen la fracción molar del benceno. Como saben que la suma de las fracciones molares siempre tiene que dar 1, obteniendo la del benceno pueden sacar la del tolueno, que va a ser 1 menos la fracción molar del benceno. ¿Hasta ahí todos las obtuvieron? Sí. Bien, esa sería la composición en el líquido, bueno, las fracciones molares tolueno y benceno. Después, para calcular la composición en el vapor, lo que ustedes tienen que conocer, según la ley de Dalton, es la presión total. Para la presión total, ustedes tienen la presión, les da el dato de la presión parcial de benceno, pero faltaría la de tolueno en la solución. Entonces, ustedes aplican la ley de Raoult, ahora que tienen esa fracción molar de tolueno y la presión de tolueno pura, y sacan la presión parcial del tolueno en la solución. Entonces, suman la presión parcial del tolueno en la solución más la del benceno en la solución, que se las daba el problema, y obtienen la presión total. Y una vez que obtienen la presión total, ahí pueden calcular la composición del vapor para cada componente, haciendo la presión parcial de ese componente dividido la presión total. No hace falta, acá está hecho, pero no hace falta que ustedes hagan la misma cuenta para los dos. Si yo hubiera obtenido la del benceno, que me da 0,792, puedo hacer la cuenta para corroborar para el tolueno, pero pueden hacer 1 menos 0,792 y a partir de ahí obtienen la del tolueno. Exacto, es lo que veíamos. Son fracciones molares, en definitiva, ¿no? Claro. Solo si son dos componentes. Si tienen Sí. más de dos componentes, ya no lo pueden hacer. ¿Alguna duda con este problema? Bueno, nos quedan un poquito menos de 10 minutos. El 4 lo teníamos pensado, era muy largo, Pri, no me acuerdo. No, es igual conceptual, es más bien de desviaciones positivas y negativas de la ley de Raoult. No sé si lo quieren ver. ¿Eso lo vieron o no? Hoy. Me parece que, según me dijo Cecilia, no llegó a darlo bien, que ahora el miércoles lo retomaba. No, entonces vamos a dejar que vean la teoría. Yo creo que igual ya hemos dado el puntapié para los primeros 3 ejercicios y ya el resto, una vez que tengan la teoría o que vayan viendo un poquito más en los otros seminarios, lo van completando. Es una guía relativamente corta, así que traten de ir al teórico y a los otros seminarios y con eso van a andar bien, ¿sí? Y ya la semana que viene hacemos termo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿algo que quieran decirnos?